Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema, que es el lenguaje inclusivo y su función social. Más que todo esto ya es desde el siglo XXI, el lenguaje inclusivo que a veces no nos gusta, a veces nos gusta, pero tenemos que verlo. Nuestro objetivo va a ser analizar el papel del lenguaje inclusivo como herramienta de respeto, igualdad y reconocimiento social, siempre comprendiendo la función en la comunicación actual, sobre todo eso, en la época actual, porque si nosotros nos recordamos hace varios años, no había estos términos, los que vamos a ver. Pero tenemos que preguntarnos ciertas preguntitas. ¿Qué entendemos por lenguaje inclusivo? ¿Por qué crees que se utiliza? ¿En qué contextos has visto o has escuchado? ¿Ya? Ahora hasta me acuerdo que hacían videos sobre lo que era el lenguaje inclusivo, porque a veces hay personas que utilizaban el ella y varias palabritas así que no tienen sentido si nos ponemos a pelear. Una cosa es ser inclusivo y otra cosa maltratar el lenguaje, ¿ya? El lenguaje inclusivo significa incluir nuevas palabras, incluyendo a ambos géneros, tanto el masculino como el femenino, y más que todo lo utilizamos por las luchas sociales que se han venido dando, tanto grupos feministas, los diferentes grupos que existen, y más que todo esto ya se ve en la nueva enseñanza, en las escuelas. En las empresas a veces todavía no lo aplican del todo, pero es porque todavía no va la nueva generación a trabajar todavía, porque esto pertenece a la generación Z, ¿ya? O millennial, creo que le dicen. Pero el lenguaje inclusivo es una forma de comunicación que busca visibilizar a todas las personas, evitando expresiones que excluyan por género, identidad o o condición social, que esa es la finalidad, incluir a todos. El propósito es promover la igualdad y el respeto en la interacción cotidiana. ¿Cuál es la importancia entonces de este lenguaje inclusivo? Primero, pues el lenguaje refleja nuestra manera de pensar y relacionarnos. Nosotros cómo nos comunicamos, tal vez somos. Utilizar un lenguaje inclusivo va a ayudar a contribuir a eliminar esos prejuicios que tenemos, a fomentar esa equidad, a fortalecer la convivencia democrática. Podemos relacionarnos de mejor manera con los grupos para que no exista esas brechas. Tal vez no me sé comunicar con algún joven, no sé, yo ya soy una persona adulta y tal vez un niño me viene y me dice unos términos que ni siquiera yo he escuchado, ¿ya? Esto me va a ayudar a eliminar esa brecha, a entender que por cada cierto tiempo van a aparecer nuevas palabras dependiendo la nueva generación. Por ejemplo, aquí les he puesto dos ejemplitos de lenguaje inclusivo. En lugar de decir los alumnos, se puede decir el estudiantado o las y los estudiantes, ¿ya? Para incluir a ambos géneros. Porque si nos acordamos, hace varios años decían los estudiantes, los alumnos, ¿ya? Ahora con las nuevas modificaciones a la RAE, pues se puede decir las y los estudiantes, el estudiantado, etcétera. En lugar, por ejemplo, los hombres trabajan, se pueden decir las personas trabajan, porque no sabemos si están hombres, mujeres y hombres incluidos, ¿ya? Así hablamos de manera más general y más inclusiva, porque si nosotros decimos los hombres trabajan, de una vamos a pensar que todos son hombres, ¿ya? Pero si yo digo las personas trabajan, pues ya vamos a entender que tal vez por ahí exista hombre, mujer trabajando en el mismo sector. El lenguaje y la sociedad, pues la lengua siempre evoluciona, siempre está en constante aprendimiento, evolución junto a la sociedad. El lenguaje inclusivo responde a los cambios culturales y sociales que buscan esa igualdad, ese reconocimiento de todas las identidades, más que todo de las nuevas generaciones. Si se han dado cuenta desde los jóvenes de ahora, desde los 20, 15, hasta los mismos niños, si tienen hijos, miren las palabritas que a veces aprenden, no sé dónde la aprenden, en videos, en la escuela, de compañeros. A veces dicen tal vez palabras que nosotros jamás las hemos escuchado y por ahí existe esa brecha. Ya, yo necesito aprender, igualmente tengo que adaptarme para tener una buena interacción tal vez con ese niño, con ese hijo.
Por ejemplo, una palabrita que por ahí le escuchaba a los niños hace 3 años que era el Mewin, ¿sabían? Sí, y uno ni sabía, y luego sabían hacer ahí, ¿ya? Así que son nuevos términos que ellos inventan y así que nosotros tenemos que adaptarnos básicamente. Una estrategia para usar un lenguaje exclusivo primero es usar los sustantivos colectivos. Ya, si nosotros nos acordamos de los sustantivos colectivos es cuando abarcan a varias personas, a varias cosas, a varios animales, etcétera. Por ejemplo, podemos decir la comunidad, el alumnado. Vamos también a alternar el uso de femenino y masculino cuando sea pertinente. Pues no es lo mismo decir el presidente, la presidenta, ¿ya? Hay que evitar generalizaciones, expresiones discriminatorias, no hay que juzgar la opinión, como ya hemos viniendo diciendo en las anteriores clases, que no hay que juzgar las opiniones, cada uno es libre de hacer una opinión. Entonces, siempre hay un debate sobre esto. A veces hay personas que lo apoyan, otras personas que no tanto, pero ya se ha ido asentando más que todo en las bases. Ahora en las en las escuelitas ya se da con estos términos inclusivos. Por ejemplo, van a existir diferentes posturas. Algunas van a considerar que son para mejorar, para tener igualdad. Otros van a creer que basta con aplicar cualquier género, tanto el masculino como femenino genéricamente. Pero lo importante sobre todo es respetar las diversas perspectivas y mantener una comunicación y empática. Esa palabrita siempre va a ser clave. Hay que ser empáticos con las demás personas, entender el contexto tal vez donde se mantienen, pero sobre todo ya hay que ir aprendiendo esos términos, más que todo para las nuevas generaciones. Tal vez si tenemos hijos, pues ya nos van a hablar así con nuevos términos y nosotros tenemos que adaptarnos a esas generaciones. El lenguaje inclusivo en medios de comunicación, los medios de comunicación también han sufrido varios cambios y más que todo en la época actual tienen un papel clave en la difusión del lenguaje inclusivo. Al emplearlo correctamente, contribuye a construir una sociedad más justa y consciente en el valor de la palabra. ¿Sí? Ahora los medios tradicionales ya tratan de ser inclusivos, tal vez para generar más público, para conectar con más gente actual. Tratan de usar ese lenguaje inclusivo. Igual es en las redes sociales, en la vida diaria, igual se le utiliza el lenguaje inclusivo de manera muy ya continua, y ya no es que solo en ciertas palabritas, ya se lo utiliza en la mayor parte del día. En cambio, el lenguaje inclusivo en la educación se refuerza, como les decía, en las escuelitas ya se da, por eso es que sus niños, si es que tienen hijos, ya aprenden nuevas palabras que tal vez yo nunca las había escuchado. Se usa o se refuerza esa inclusión, el respeto y la equidad, que son valores que promueven cada institución. Tal vez en el mismo ministerio nos mandan los valores, ya. Vamos a promover la participación activa de todos los estudiantes sin distinción de género o condición. Ya no hay que discriminar con su distinción de género. Eso ya es personal de cada persona desde que nace hasta que fallece lastimosamente. Aquí les he puesto varios ejemplos prácticos que son muy fáciles de cambiar. Por ejemplo, el texto original. Uy, se me olvidó. A ver. Ya, por ejemplo, aquí el texto original dice, los niños deben entregar su tarea mañana. Si yo le leo de una ahora con el lenguaje inclusivo, pues si yo digo los niños, es que solo los niños, con el género masculino, los niños deben entregar su tarea. Yo para incluir a todos, niños y niñas, pues también podría usar el estudiantado debe entregar la tarea mañana. Me estoy refiriendo a ambos géneros. Igual, si no quiero decir estudiantado, pues digo los niños y las niñas deben entregar la tarea mañana. Son pequeñas palabritas, pero que cambia obviamente el contexto. No va a alterar el sentido, pero sí va a cambiar la representación y vamos a incluir más que todas las demás personas. Aquí, como dice, el cambio no altera el sentido, pero amplía la representación. ¿Ya? Vamos a incluir a las demás personas, así que esa es la base, lo que ahora está imponiendo.
el ministerio. ¿Cuáles son los retos del lenguaje inclusivo? Lo que tenemos que tal vez cambiar un poquito. No todas las formas son aceptadas por las academias lingüísticas, a veces sí, y más que todo en la RAE, ciertos académicos ya digamos de mayor experiencia, pues no las aceptan, les cuesta hacer un cambio porque tal vez crecieron con esas normas, con esas reglas y sí es difícil cambiar. Más que todo la RAE, que es como la Biblia del lenguaje, ella es donde están todas las reglas ortográficas. Pues ahí no vale hacer cambios, solo si la misma RAE, el mismo, el que el presidente, el que dirige esa compañía, pues si cambia, pues se cambia todo, la mayoría del español. Pero sí, sí se han incluido varias palabras. Ellas sí todavía no le incluyen, así que tranquilos, todavía no estamos al borde del colapso. Ya, algunas, se me metió un mensajito de alguien. A ver. Algunas estructuras pueden dificultar la comprensión, más que todo en las personas que tal vez crecimos con diferente tipo de lenguaje. Tal vez no nos acostumbramos a que nos digan él o el señor, la señora, y solo ahora dicen las personas o no sé, en mi caso el profesorado. Antes decían el profesor, la profesora, el maestro, la maestra, ¿ya? Ahora solo la generalizan. A veces se dificulta la comprensión porque a veces son términos que no escucho o desconozco y por ahí tal vez malinterprete. Obviamente siempre es necesario equilibrar con claridad y respeto estos diferentes tipos de palabra porque igual en unos 10, 20 años van a existir varias palabras que en mi caso yo tampoco las voy a escuchar. Así que siempre vamos a escuchar nuevas palabritas, siempre se está cambiando esto del lenguaje. Entonces, el lenguaje inclusivo va a ser una herramienta de transformación social que va a promover el respeto, la empatía, la igualdad. El uso consciente de esto va a contribuir a una comunicación más justa y equitativa, obviamente en relación a los valores que establezca el Ministerio de Educación, en nuestro caso, que es aquí en Ecuador. Si hablamos a nivel mundial, pues la RAE es la que dirige sobre todo esto y nosotros nos tenemos que acoplar a eso, a esas bases que nos dirigen. Así que tenemos que ir conscientes de que va a ir cambiando nuestro lenguaje y vamos a tener que ir aprendiendo, sobre todo de nuestros niños. Por ahí siempre es bueno preguntar a nuestros hijitos qué aprendieron, todo eso, para nosotros igual empaparnos de eso. Bien. La importancia ética del lenguaje inclusivo es, como les decía, es de hablar inclusivamente. Implica, vamos a reconocer la diversidad humana, vamos a respetar las diferencias, no vamos a hacer burlas. El respeto siempre va a estar por encima de todo. Es un reflejo del compromiso con los valores de justicia y equidad. Como les digo, eso ya viene ahora establecido en el ministerio y en la RAE, que son los que nos rigen, sobre todo en el campo de la lengua y literatura, más que todo en las materias escritas. ¿Ya? Es nuestro deber, pues, ser inclusivos. Como debercito, ¿ya? Tienen que escribir 5 oraciones, ¿ya? Como niños pequeños van a escribir 5 oraciones aplicando el lenguaje inclusivo en contextos cotidianos, educativos o laborables. Por ejemplo, aquí yo les he puesto un ejemplo. El personal docente se reunió con el estudiantado para planificar las actividades. Entonces, lo que no debería ser correcto, pues es los docentes se reunieron con los niños para planificar las actividades, ¿ya? Miren, niños cambió porque si digo solo niños, pues me refiero solo a los niños hombres. Docentes, pues solo me voy a referir a tal vez a los docentes igual de género masculino. Aquí yo me pongo con el lenguaje inclusivo, pues el personal docente, ya me refiero a ambos géneros. Igualmente acá estudiantado, me refiero a todos los estudiantes, no solo a un grupo. Ya, ese va a ser el deber, solo son 5 oraciones, así que las hacen en 10 minutos. No creo que exista alguna
complejidad alguna. ¿Alguna preguntita? Porque el deber es muy sencillo. ¿Qué tal, Licen? Buenas noches. No, no, no hay pregunta. El deber está bien sencillo, la verdad. Ya, entonces apliquemos el debercito, ya sabes, no se demora mucho, lo puede hacer a mano o a computadora, no hay problemas. Y que tengan una excelente noche. Y harán el examen de mate que ahí por ahí les mandó el mensaje, pilas. Gracias, Licen. De igual manera, una buena noche. No hay examen, Licen. Una prueba Buenas vi noches, que mandó. Buenas estoy en noches. instrucciones. Ya listo. Gracias. Que pasen bien, que pasen bien.